Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Concluyó en Ginebra la segunda ronda de negociaciones nucleares indirectas entre Estados Unidos e Irán. Donald Trump amenazó en la víspera a la República Islámica y el líder supremo iraní, Ali Khamenei, afirmó que su armamento puede derribar a la armada estadounidense en el mar Arábigo. En Suiza también arrancó una ronda de negociaciones tripartitas entre Rusia y Ucrania y Estados Unidos, que volvió a presionar a Kiev para llegar a un acuerdo, mientras desde Moscú afirmaron que no se esperan grandes avances en el día de hoy. Perú podría volver a quedarse sin presidente a solo 2 meses de las elecciones. El Congreso debate una serie de mociones de censura contra José Gerí, con las que se busca su destitución. Esto luego de una serie de escándalos entre los que figuran reuniones semiclandestinas que sostuvo con empresarios chinos. En nuestra sección Revista de Prensa vamos a revisar los titulares de Israel, donde el diario Haaretz detalla que empresas israelíes desarrollan y comercializan herramientas cibernéticas que pueden hackear la tecnología de los autos, desde encendido remoto de micrófonos y cámaras hasta rastreo y freno de los coches. Lo repasamos con nuestra compañera Daisy Lanza. España y Reino Unido ponen su lupa sobre la inteligencia artificial y sus bots que crean contenido. En nuestra crónica de economía les hablamos de las medidas que se están tomando en estos países para evitar la difusión de imágenes ilegales o perjudiciales, sobre todo para los menores. Empezamos. Vamos a iniciar con una movida jornada en Suiza, donde concluyó en Ginebra después de casi 3 horas la segunda ronda de negociaciones nucleares indirectas entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Omán, un encuentro marcado por tensiones y amenazas de ambos lados. Desde Teherán, el ayatolá Ali Khamenei advirtió a Donald Trump que no podrá derrocar a la República Islámica. Irán inició este lunes nuevos ejercicios militares en el estrecho de Hormuz y anunció el cierre de algunas partes del estratégico paso, al tiempo que advirtió que cualquier acuerdo que salga de ese encuentro debe incluir el levantamiento de sanciones, mientras que Trump volvió a amenazar a los iraníes en la víspera y dijo que participará indirectamente de estas negociaciones. Tenemos las naves más grandes y poderosas del mundo allí, muy cerca. Un par de días y con suerte llegaremos a un trato. Si no llegamos a un acuerdo, entonces sabremos si tenía razón o no. El presidente de Estados Unidos sigue diciendo, nuestro ejército es el más fuerte del mundo. El ejército más poderoso del mundo a veces puede recibir una bofetada tal que ya no pueda mantenerse en pie. Siguen diciendo, hemos enviado buques de guerra hacia Irán. Está bien, por supuesto, un buque de guerra es un artefacto peligroso, pero más peligroso que eso es un arma capaz de enviar ese buque de guerra al fondo del mar. En Suiza también tienen lugar las conversaciones trilaterales entre Rusia y Ucrania respaldadas por Estados Unidos. Un encuentro que se da bajo la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que llegue a un acuerdo y en medio también de nuevos ataques rusos en al menos 12 regiones de Ucrania que habrían dejado 3 personas muertas. Los diálogos continuarán hasta mañana miércoles. Nuestra delegación se encuentra allí. No creo que debamos esperar ninguna noticia hoy porque, como saben, las conversaciones están previstas para continuar mañana. No hay planes de hacer declaraciones. Por supuesto, todo se llevará a cabo a puerta cerrada. Vamos a India. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue recibido por el primer ministro Narendra Modi en Bombay, la capital económica del país. El encuentro busca reforzar la cooperación bilateral en materia de defensa, mientras Nueva Delhi ha expresado su intención de comprar a París 114 aviones caza Rafale. Previamente, junto a la primera dama, Macron rindió homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas en Bombay de 2008 y se espera que la agenda avance con un encuentro entre el mandatario galo y destacadas figuras del cine indio. La relación franco-india se encuentra en una fase de aceleración notable, como respuesta a la transformación del orden internacional.
Tal como han demostrado nuestras conversaciones de hoy, vamos a seguir avanzando en esta dirección a lo largo de la jornada y en los días venideros. Esta relación, marcada por la confianza, la apertura y la ambición, ha decidido dar un paso más en su estructuración y hemos optado por una asociación estratégica especial de alcance mundial, lo que otorga una nueva dimensión y nuevas ambiciones a los vínculos entre India y Francia. Qui donne une nouvelle coloration et des ambitions nouvelles aux liens entre l'Inde et la France. Pasamos a Bangladesh. 5 días después de que su partido arrasara en las elecciones parlamentarias, Tariq Rahman juró como el nuevo primer ministro del país y junto a él también asumió todo su gabinete. Con su llegada al poder, el país espera cerrar por completo un turbulento episodio después del derrocamiento de la primera ministra Sheikh Hasina y su política de mano dura en 2024. Rahman ahora también debe reconstruir la confianza de los inversores y revivir industrias clave como el sector textil. Vamos a Perú. El Congreso empieza a debatir una serie de mociones de censura que buscan la destitución del presidente José Gerí luego de la revelación de una serie de escándalos como las reuniones semiclandestinas del mandatario con empresarios chinos. Para ampliar este tema saludamos en Lima a nuestro corresponsal Francisco Zacarías. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Tras 127 días en el poder, el presidente José Gerí enfrenta su momento más difícil. El Congreso decide, como lo decíamos, si se queda o se va. ¿Cómo se desarrolla esta jornada de hoy? Buenos días. La jornada de hoy es muy peculiar porque el Congreso de Perú no se reunirá en el hemiciclo donde normalmente trabajan los congresistas, sino porque están realizando trabajo de remodelación en el hemiciclo del Parlamento y este se reunirá en el auditorio de un edificio alterno en el cual contra el tiempo han realizado trabajos de adecuación para la ocasión y el lugar es muy estrecho, solamente ingresarán los congresistas y las cámaras del canal del Parlamento y del canal estatal. En esta jornada, el presidente José Gerí ha adelantado que él no tiene intención de acudir a la sesión extraordinaria del Pleno. Lo que va a suceder dentro de pocas horas es que los congresistas votarán moción por moción y ellos van a presentar los alegatos en los que denuncian una falta de aptitud y transparencia del mandatario de transición para ejercer el cargo de presidente de los peruanos debido a cuestionamientos por reuniones clandestinas con empresarios chinos, en el caso conocido como Chifa Gate, además de otros cuestionamientos como las reuniones nocturnas con mujeres en el Palacio de Gobierno. Para retirar a José Gerí del poder se requiere una mayoría simple del voto de los congresistas. En la jornada de hoy se espera que tras ser separado del cargo, los legisladores puedan elegir entre los propios congresistas un nuevo presidente de transición para continuar la sucesión constitucional. Y para ello ya se están barajando nombres, el de María del Carmen Alba, del partido de derecha Acción Popular, José Cueto, del derechista Renovación Popular, José María Balcácer, del izquierdista Perú Libre. Al respecto, Keiko Fujimori, lideresa de Renovación Popular, ha dicho que su agrupación no va a apoyar ninguna moción de censura ni ningún otro cambio que se intente hacer contra José Gerí y rechaza todo esto debido a que se produce precisamente a 2 meses antes de las elecciones presidenciales de este país. Francisco, ahora, ¿cuál es la posición de José Gerí y cuáles son los escenarios que se esperan? José Gerí ha dicho que él juramentó como presidente de la nación y por tanto el mecanismo adecuado para retirarlo del poder es una moción de vacancia presidencial y él va a aceptar la decisión que tome el Congreso siempre y cuando se adecue a la Constitución. Hay que señalar que si prosperara el retiro del cargo de Gerí, el Perú entraría en una situación de vacío del poder porque se quedaría sin presidente del país y sin presidente del Parlamento. Al respecto, por otra parte, he sido señalado por algunos congresistas que, si bien es cierto, existe
los votos necesarios para retirar el puesto a José Gerí de cara a la población y a los medios de comunicación. Al interior del Congreso el sentimiento es otro tras el mensaje contundente de Keiko Fujimori, porque algunos congresistas están pensando en no apoyar la moción de vacancia, pero sí respaldar una moción, mejor dicho, no quieren apoyar una moción de censura, pero sí ir por el todo por una moción de vacancia presidencial, y pueden registrarse cambios de votos a la hora del escrutinio. Otro escenario que se puede presentar es que esta sesión extraordinaria se realiza cuando el Parlamento se encuentra en vacaciones y muchos congresistas, alegando que están en provincias al interior del Perú, pueden pretextar de que ellos justificar esta ausencia a la sesión que tiene carácter presencial. En la jornada, otra situación es que los congresistas podrían terminar de salvar a José Gerí de esta destitución, porque en Perú cualquier cosa puede suceder y en política todo es posible. Esta situación ha sido ya adelantada por el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, que ha dicho que si no prosperase ninguna moción de censura, pueden ir por la vacancia a partir del 1 de marzo. Bien, vamos a estar al tanto entonces de cómo se desarrolla esta jornada. Francisco, muchas gracias por este reporte. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Cuba de nación fallida mientras mantuvo el embargo petrolero que paraliza a la isla. El mandatario dijo, no obstante, que continúa en comunicaciones con el gobierno de Miguel Díaz-Canel y reiteró su amenaza al asegurar que una operación contra Cuba no sería muy diferente de su acción contra Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Le está advirtiendo a Cuba que haga un trato? ¿En qué consiste el trato? ¿Qué quiere que hagan? Cuba es ahora una nación fallida, ni siquiera tienen combustible para aviones, están obstruyendo sus pistas. Estamos hablando con Cuba ahora mismo y Marco Rubio también. Y deberían llegar a un acuerdo, porque es una verdadera amenaza humanitaria. Ya veremos cómo resulta todo, pero Cuba y nosotros estamos hablando. Mientras tanto, hay embargo, no hay dinero, no hay petróleo, no hay nada. Si no se llega a un acuerdo, ¿consideraría una operación como la de Venezuela? No quiero responder a eso. ¿Por qué lo haría? Si lo quisiera, no sería una operación muy difícil, como puedes imaginar, pero no creo que sea necesario. Y en Estados Unidos, este martes falleció el líder por los derechos civiles Jesse Jackson, el reverendo bautista que se convirtió en un estrecho colaborador de Martin Luther King y se presentó 2 veces a la nominación presidencial demócrata. Jackson murió a los 84 años, padecía Parkinson desde 2017 y según su familia, con su partida también se va un servidor de los oprimidos en un Estados Unidos donde las minorías son cada vez más perseguidas por la administración de Donald Trump. Momento de nuestra revista de prensa. Y para conocer lo que dicen los principales medios de comunicación alrededor del mundo, saludo a esta hora en el estudio a mi compañera Dácil Lanza. Dácil, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenida. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Dácil. Vamos a empezar en Israel porque la prensa informa sobre empresas que están desarrollando tecnología para hackear automóviles. ¿De qué se trata? Sí, así es. Un titular de Haaretz, una investigación que lo que dice es que tu coche te espía, dice en su titular, y las empresas israelíes lideran la carrera de la vigilancia. Esta información lo que detalla es que hay empresas israelíes dedicadas a desarrollar y comercializar, digamos, distintas tecnologías que permiten hackear tanto las posiciones de un automóvil, así como intervenir, por ejemplo, en sus cámaras, así como activar sus micrófonos. Recordemos que estamos en una era de los automóviles con cada vez más tecnología e incluso conectividad, y lo que dice justamente Haaretz es que si bien estas tecnologías facilitan la experiencia de la conducción, también pone en grave riesgo la privacidad e incluso es una amenaza para la seguridad nacional, es la lectura que hace este medio israelí. También dice que la industria de la inteligencia lo que dice es que justamente la información obtenida a partir
de los datos que proveen estos autos inteligentes es denominada CARINT, en referencia a Car Intelligence o inteligencia del auto, y que, bueno, según la investigación de Haaretz, lo que descubrió es que hay por lo menos 3 empresas israelíes que están operando actualmente con esta tecnología o permite, digamos, hackear esta tecnología incluida en los automóviles. Lo que dice, por ejemplo, una empresa como Toka, que fue cofundada por el ex primer ministro israelí Ehud Barak, con un también alto funcionario del ejército, ya no en funciones, desarrollaron tecnologías ofensivas. Dicen que, por ejemplo, permite acceder a micrófonos y cámaras de los automóviles. También lo que dice Haaretz es que hay otra firma como Rayson que también permite activaciones de las comunicaciones y también las posiciones de estos automóviles, incluso cuando están en funcionamiento. Lo que agrega Haaretz es que hay una tendencia ya no solo de recopilar información, sino también de cruzar información e incluso también permiten, por ejemplo, como agregan información de los hackers que proveen a este medio, es que incluso pueden detener un auto o conducirlo a distancia. O sea, no solo hay que tener cuidado con computadores y celulares, sino ahora también con los autos. Exactamente. Dasil, nos vamos a quedar en este país porque el diario Times of Israel nos da nuevos detalles sobre el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. Sí, Times of Israel lo que detalla es a partir de una investigación del ejército israelí que dice que los miembros de Hamas activaron tarjetas SIMs israelíes y que a partir de allí indicaron a través de emojis, bueno, dieron indicaciones de que tenían que posicionarse en determinados lugares y tomar las armas para el operativo del 7 de octubre, el ataque contra Israel, su mayor ataque del 2023, y que esto también lo determinaron a partir de una investigación retrospectiva y también detallaron que tanto en mayo de 2023 como en septiembre de 2022 habían registrado comportamientos similares, pero que finalmente no terminaron en un ataque. Bien, vamos a cambiar de tema, vamos a pasar ahora a Estados Unidos, Dasil, porque hay análisis en la prensa sobre la propuesta de Donald Trump de nacionalizar las elecciones, así como de la forma en que se toman las decisiones. Es así, Andrés. Partimos de lo que dice The Atlantic, una columna de opinión. Hablamos de una columna de opinión de Jeffrey Rosen, un constitucionalista de Estados Unidos importante, además docente de la Universidad George Washington, que dice básicamente en esta nota de opinión que esta propuesta de nacionalizar las elecciones que dijo Donald Trump, donde además tiene como antecedente también lo que fue su desconfianza sobre el sistema electoral de Estados Unidos, agregó también que, bueno, sembró dudas sobre principalmente los estados digamos, de gobiernos demócratas. Y bueno, lo que dice Jeffrey Rosen en esta editorial es que los redactores de la Constitución no habrían estado de acuerdo con esta propuesta, ya que por algo la Constitución otorga responsabilidades diferenciadas. Por un lado, el Congreso, que puede definir la fecha, el lugar, la forma de las elecciones, mientras que los estados tienen la atribución de mantener, por ejemplo, el control primario de las elecciones. Entonces, de esta forma critica la propuesta y también dice que quizás lo más importante que define la Constitución de Estados Unidos es que justamente es el Congreso el que tiene atribuciones y no el Poder Ejecutivo, y que justamente de esta forma lo que busca es una protección adicional contra la dictadura de, por ejemplo, el Ejecutivo. Dasil, vamos a finalizar en América Latina porque la prensa peruana informa sobre un nuevo escenario de la disputa de China y Estados Unidos en la región, y en este caso por el puerto de Chancay. Es así, Andrés, tenemos dos titulares de Perú porque, bueno, por ejemplo, lo que dice la revista Gestión es a partir de una entrevista que hace a autoridades, dice que, bueno, Chancay, hay un fallo a favor de la empresa china. Hablamos de una firma que administra el puerto en un 60%, tiene capitales chinos. Más precisamente hablamos de COSCO Shipping Port Chancay, es la empresa china que administra este puerto, y lo que definió la justicia es que le dio atribuciones que, según interpreta el gobierno de Perú, evade controles de parte de las autoridades peruanas. Esto, Andrés, escaló porque Donald Trump, la administración de Donald Trump, dijo que el dinero barato de China tiene consecuencias sobre la soberanía peruana.
algo que también rechazaron las autoridades de China, pero lo que está diciendo esta revista ahora es que justamente las autoridades dicen que están preocupadas por esta situación y podrían tomar, algunas decisiones en contra de la decisión judicial. Lo mismo dice El Comercio a partir de una entrevista con el Premier Álvarez, el jefe de los ministros de Perú, que dice que justamente están analizando la decisión judicial y eventualmente presentar medidas en contra. Bien, Daci, muchas gracias por este repaso a la prensa internacional. Nos vemos entonces mañana con más. Hasta mañana, Andrés. Y de nuestra revista de prensa pasamos a las noticias de la economía. Para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio nuestra editora de economía, Daniela Blandón. Daniela, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Andrés. Daniela, vamos a empezar en España, que anuncia posibles investigaciones contra algunas de las principales redes sociales. Claro que sí. Primero recordar que hay todo un movimiento de países, gobiernos tratando de prohibir las redes sociales para niños menores de 16 años. Australia fue pionero en esta iniciativa, Reino Unido quiere hacerlo, España también quiere hacerlo. Ahora el gobierno de Pedro Sánchez urge a la Fiscalía y le ordena también investigar a X de Elon Musk, a Meta Platforms, matriz de Facebook, y la red de origen chino TikTok, por material de abuso sexual infantil generado por inteligencia artificial. Y lo que busca concretamente el gobierno es hacerlas responsables penalmente porque sus plataformas aparentemente están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de los niños. Les voy a dar un dato. En 11 días ha habido 3 millones de fotos de desnudos generados por inteligencia artificial y muchas de ellas de menores. A partir de ahora, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes solicitará a la Fiscalía General del Estado investigar y, en su caso, perseguir estos posibles delitos de violencia sexual digital en las principales redes sociales. En Reino Unido, Daniela, también tienen la lupa sobre estas plataformas. Pues el gobierno de Keir Starmer no solamente quiere prohibir que los menores de 16 años utilicen redes sociales, también anunció que presentará un proyecto de ley para reformar la ley de seguridad en línea e imponer controles sobre los chatbots de inteligencia artificial, como nos cuenta Jesús Yajur en el siguiente informe. Además de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, Reino Unido prevé imponer controles sobre los chatbots de inteligencia artificial. Los proveedores serán responsables de evitar que estos generen contenidos ilegales o perjudiciales. El proyecto será presentado antes de junio y la prohibición sería similar a la adoptada en Australia. España, Portugal, Grecia y Eslovenia también planean prohibiciones similares. La medida se anuncia tras el escándalo contra Grok, el chatbot propiedad de Elon Musk que permitía generar imágenes sexualizadas de mujeres y niños. Tenemos que lidiar con los bots de inteligencia artificial. Esto es algo relativamente nuevo y lo vimos con Grok, un bot de inteligencia artificial al que se le podía ordenar que desnudara a la gente. Fue absolutamente repugnante. Por eso necesitamos tomar las medidas necesarias para los bots de la inteligencia artificial y los chatbots. ¿Qué más debemos hacer? Aquí es donde consideramos el acceso a redes para menores de 16 años. ¿Debería prohibirse por completo? El mes pasado, el gobierno británico lanzó una consulta sobre el veto de redes sociales y trabaja para cerrar un vacío y reformar la Ley de Seguridad en Línea de 2023, una de las más estrictas del mundo que no cubre las interacciones con los chatbots de inteligencia artificial, un tema que preocupa al gobierno. Me preocupan estos chatbots con inteligencia artificial, como también le preocupa al primer ministro, por el impacto que están teniendo en los niños y los jóvenes. Algunos niños están estableciendo relaciones personales con sistemas de inteligencia artificial que no se diseñaron teniendo en cuenta la seguridad infantil. El respaldo a las restricciones a redes sociales para jóvenes crece. En noviembre, Dinamarca anunció un acuerdo político para prohibir estas plataformas a menores de 15 años, mientras que en Alemania un grupo socialdemócrata se sumó a conservadores de su coalición para pedir al gobierno medidas similares. Se estrecha cada vez más entonces el cerco a las redes sociales, Daniela. Vamos a cambiar de tema. En nuestras noticias de nuestra región, los dos socios más cercanos de Estados Unidos estrechan su relación. Estamos hablando de una delegación pocas veces vista de alrededor de 400 empresarios canadienses que visitó
a líderes del sector privado en México para explorar oportunidades de inversión, y esto se da justo cuando estos dos países están revisando junto con Estados Unidos el Tratado Comercial de América del Norte, también conocido como TEMEC, que ha quedado en entredicho por las amenazas arancelarias de Donald Trump. Ellos están negociando y se espera que en junio o julio de este año puedan decir si va a seguir funcionando ese acuerdo o no. Y decimos que ha quedado en entredicho porque esos aranceles que ha impuesto Donald Trump a sus dos vecinos se supone que no son legales a la luz de este pacto que ya habían firmado. Los empresarios canadienses, sin embargo, pidieron reforzar la seguridad del país, ya que este encuentro se produjo a varias semanas del secuestro de 10 mineros mexicanos que trabajaban para una compañía canadiense. 5 de ellos murieron y continúa la búsqueda de los demás. Es muy importante mantener la relación fuerte y de confianza entre Canadá y México, tanto entre sus agencias de seguridad como entre sus organizaciones militares. La Policía Federal tiene planes este año para duplicar el número de agentes de policía que trabajan en la embajada para mantener esas asociaciones con las autoridades mexicanas y así trabajar en operaciones conjuntas. Puede ser inteligente, puede ser sano. Nuestras prioridades mencionadas ya ahora es frenar radicalmente el tráfico de armas en México, y es algo que Canadá comparte. Daniela, en Colombia se conocieron cifras de crecimiento económico. En 2025, Andrés, el Producto Interno Bruto aumentó 2,6% en Colombia, según cifras provisionales entregadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Está ligeramente por debajo de lo que esperaba el mercado local, estaban esperando un 2,8%, pero sí una décima superior a lo que proyectaba la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. El presidente Gustavo Petro hizo eco de esta cifra que vemos que se ha mantenido relativamente el crecimiento económico de Colombia. Tenemos un pico acá en 2022 por cuenta del rebote después de esa caída del 7,2% durante pandemia, pero en términos, pues siendo muy justos con el gobierno, pues sí ha habido un crecimiento en estos años. Todo esto se conoce en momentos en que está bajo presión el presidente para emitir un nuevo decreto con el ajuste del salario mínimo para 2026. Esto después de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que fijó un alza del 23%. Tras una mesa de concertación que se llevó a cabo el lunes, el gobierno se mantiene en su posición inicial, dice que ese 23% es más que justo, pero no lo ha oficializado. En el momento en que firme ese decreto es cuando ya va a ser noticia y cuando ya vamos a saber entonces en cuánto va a quedar finalmente ese aumento del salario mínimo. Así es, pendientes de esta medida, Daniel, y vamos a cerrar con nuestra cifra del día. 9.500 millones de viajes nacionales en tan solo 40 días. Esto es lo que espera el gobierno chino para las celebraciones del nuevo año lunar frente a los poco más de 9.000 millones de viajes del año anterior. Esta afluencia de viajeros se considera a menudo un barómetro de la salud económica del país y también una prueba de presión para su vasto sistema de transporte. Lo cierto es que la economía china también se ha mostrado bastante resiliente, creció 5% el año pasado. Bien, Daniela, muchas gracias por este reporte de las noticias de la economía. Nos vemos mañana nuevamente con más. Por supuesto que sí, ya veremos con qué nos sorprende el día de mañana. Así es. Y ustedes televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros.